¿Qué pasaría si una sola palabra en un idioma olvidado pudiera reunir a dos almas separadas por décadas de dolor? Para Natalia Volkov, una mujer cuya fortuna se medía en miles de millones de rublos, el silencio había sido su único compañero durante 25 años. Para Sofía Morales, una mesera española de 28 años que servía café en un elegante restaurante madrileño, el ruso era solo un eco distante de una infancia que nunca comprendió del todo. Pero en una tarde de martes ordinaria, cuando el pasado y el presente colisionaron en el espacio de 3 palabras rusas pronunciadas perfectamente, el mundo de ambas mujeres se hizo pedazos. Esta no es solo una historia sobre idiomas o riqueza, es la historia de cómo una hermana perdida puede estar sirviendo tu café, de cómo la verdad siempre encuentra su camino a casa y de cómo las lágrimas de dolor se transforman en lágrimas de justicia. El restaurante La Perla Dorada estaba ubicado en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, uno de los distritos más exclusivos de la capital española. Era el tipo de establecimiento donde los empresarios cerraban acuerdos multimillonarios entre el primer y segundo plato, donde las celebridades internacionales cenaban sin ser molestadas y donde una simple ensalada costaba más que el salario diario de la mayoría de los españoles. Las mesas estaban separadas por paneles de cristal esmerilado que ofrecían privacidad sin aislar completamente, y la iluminación era tenue y dorada, creando una atmósfera de lujo discreto. Sofía Morales se movía entre las mesas con la gracia silenciosa de quien había perfeccionado el arte de ser invisible. A sus 28 años, llevaba casi 6 trabajando en La Perla Dorada y conocía cada rincón del restaurante como la palma de su mano. Su uniforme, un vestido negro sencillo pero elegante con delantal blanco inmaculado, había sido planchado con tanto cuidado esa mañana que no tenía ni una sola arruga. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño bajo y perfecto, y sus ojos color avellana, aunque cansados, mantenían una expresión amable y profesional. Para Sofía, este trabajo no era solo un empleo, era su supervivencia y la de su abuela Carmen, quien a sus 82 años luchaba contra una enfermedad del corazón que requería medicamentos caros y cuidados constantes. Cada propina que recibía Sofía era cuidadosamente guardada, cada euro contaba. Había tenido que abandonar sus estudios de filología en la Universidad Complutense 3 años atrás cuando la salud de su abuela empeoró, dejando atrás su sueño de convertirse en traductora profesional. Pero algunos sueños, descubriría pronto, tienen formas misteriosas de cumplirse. Era martes, 17 de octubre, y el restaurante estaba experimentando su típica calma vespertina entre el almuerzo de negocios y la cena elegante. Sofía aprovechaba estos momentos tranquilos para revisar las mesas, rellenar copas de agua y asegurarse de que todo estuviera impecable antes de la próxima ola de clientes. Mientras limpiaba una mesa recién desocupada, oyó la campanilla de la entrada sonar, ese sonido delicado que anunciaba la llegada de nuevos comensales. Levantó la vista y sintió un cambio inmediato en la atmósfera del restaurante. No era inusual que personas importantes cruzaran esas puertas, pero esta mujer era diferente. Había algo en su presencia que hacía que el aire mismo pareciera volverse más denso, más cargado. La mujer que entró tenía aproximadamente 50 años, aunque su rostro mostraba las líneas de alguien que había vivido mucho más. Era alta, de complexión delgada, pero con una postura militar perfecta que la hacía parecer aún más imponente. Llevaba un traje Chanel en color crema que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, y su cabello rubio platinado estaba peinado hacia atrás en un estilo severo que acentuaba sus pómulos altos y sus ojos de un azul helado. Alrededor de su cuello colgaba un collar de perlas del tamaño de canicas, y en su muñeca derecha brillaba un reloj Patek Philippe que valía probablemente tanto como un apartamento pequeño en Madrid. Pero lo que más llamó la atención de Sofía no fue su ropa o sus joyas, fue su expresión. Sus ojos azules, aunque hermosos, estaban vacíos, como ventanas a una habitación abandonada hace mucho tiempo. No había alegría en su rostro, no había calidez, solo una tristeza profunda y antigua que ninguna cantidad de dinero podía disfrazar. La mujer estaba acompañada por 2 hombres. El primero era claramente su guardaespaldas, un hombre enorme con traje negro que se quedó discretamente cerca de la entrada, sus ojos escaneando constantemente el restaurante. El segundo era un hombre de unos 40 años,
también bien vestido, con un maletín ejecutivo y la expresión tensa de un asistente personal que sabe que cualquier error podría costarle su trabajo. Miguel, el maitre del restaurante, se acercó inmediatamente a la mujer con una reverencia que bordeaba lo servil. Sofía lo conocía lo suficientemente bien como para saber que solo mostraba ese nivel de deferencia con los clientes más importantes, aquellos cuya propina podría pagar su renta del mes. «Señora Volkov», dijo Miguel en su mejor español con acento cultivado, «qué honor tenerla de nuevo en nuestro establecimiento. Su mesa habitual está lista». Natalia Volkov. El nombre resonó en la mente de Sofía. Había oído hablar de ella, por supuesto. Era difícil no conocer a una de las oligarcas rusas más ricas del mundo. Los periódicos la describían como la reina del gas natural, una mujer que había construido un imperio energético después de la caída de la Unión Soviética. Se rumoreaba que su fortuna superaba los 8.000 millones de euros, que tenía mansiones en Moscú, Londres, Dubái y ahora aparentemente pasaba tiempo en Madrid. Pero había algo más en las historias sobre Natalia Volkov, algo que los periódicos financieros no cubrían pero que los tabloides adoraban: la tragedia personal. Sofía recordaba vagamente haber leído en una revista del corazón hace años sobre cómo Natalia había perdido a su hermana menor en circunstancias misteriosas décadas atrás, durante los caóticos años posteriores a la caída del comunismo. Algunos decían que la hermana había sido secuestrada, otros que había huido, otros incluso insinuaban cosas más oscuras. Pero lo que todos concordaban era que Natalia había dedicado años y millones de euros buscándola, sin éxito. Miguel guió a Natalia y su asistente hacia la mesa del rincón más privado del restaurante, una ubicación que ofrecía vistas a través de las ventanas francesas hacia un pequeño jardín interior, pero que estaba lo suficientemente alejada del resto del comedor para garantizar privacidad. El guardaespaldas tomó una posición discreta cerca, lo suficientemente lejos para no ser intrusivo, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. «Sofía», llamó Miguel con un chasquido de dedos que ella detestaba pero al que estaba acostumbrada. «Mesa 12. Atiende a la señora Volkov personalmente». Sofía asintió, tomó su pequeña libreta y se dirigió hacia la mesa. Mientras se acercaba, pudo observar más detalles. Natalia se había sentado de cara a la ventana, su perfil iluminado por la luz dorada de la tarde que se filtraba a través del vidrio. El asistente se sentó frente a ella, abriendo inmediatamente su laptop y varios documentos. «Buenas tardes», dijo Sofía en su español profesional y cálido, colocando 2 menús sobre la mesa. «Mi nombre es Sofía y seré su mesera esta tarde. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» El asistente levantó la vista brevemente, murmuró algo sobre agua mineral y volvió inmediatamente a sus documentos. Pero Natalia no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el jardín a través de la ventana, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Su mano derecha jugaba distraídamente con el collar de perlas, un movimiento repetitivo que sugería años de ansiedad contenida. «¿Señora?», intentó Sofía nuevamente, manteniendo su tono gentil. «¿Le gustaría algo de beber?» Finalmente Natalia volvió su cabeza. Sus ojos azules encontraron los de Sofía por primera vez, y algo extraño sucedió. Por un momento, solo un momento, Sofía vio un destello de reconocimiento en esos ojos, como si Natalia estuviera buscando algo en el rostro de Sofía, algo que no podía encontrar, pero el momento pasó tan rápido que Sofía pensó que lo había imaginado. «Vodka», dijo Natalia en español con un pesado acento ruso. «Beluga Gold Line, sin hielo». «Enseguida, señora», respondió Sofía, anotando el pedido. Mientras se alejaba de la mesa, Sofía sintió una extraña sensación en la nuca, como si estuviera siendo observada. Se volvió ligeramente y vio que Natalia había girado en su silla y la estaba mirando fijamente, con una expresión indescifrable en su rostro. Pero cuando sus ojos se encontraron nuevamente, Natalia apartó la mirada rápidamente, volviendo a su contemplación del jardín. Sofía fue al bar y le transmitió el pedido a Marcos, el bartender. Mientras esperaba que preparara el vodka, su compañera Ana se acercó, sus ojos brillando con ese chisme que siempre parecía tener. «¿Sabes quién es esa mujer?», susurró Ana dramáticamente. «Es Natalia Volkov, una de las mujeres más ricas del mundo.
Dicen que es tan fría como el invierno ruso, que despide a sus empleados si cometen el más mínimo error. Es solo otra cliente, respondió Sofía, aunque su curiosidad estaba despertando a pesar de sí misma. No es solo otra cliente, insistió Ana. Dicen que perdió a su hermana hace como 25 años, que la niña desapareció sin dejar rastro y nunca la encontraron. Algunos dicen que Natalia se volvió tan despiadada en los negocios porque perdió la capacidad de amar después de eso. Sofía sintió una punzada de compasión inesperada. Independientemente de cuánto dinero tuviera alguien, perder a un ser querido era un dolor que el dinero no podía curar. Pensó en su propia abuela, la única familia que tenía, y en cómo se sentiría si alguna vez la perdiera. Marcos terminó de preparar el vodka, colocándolo en una bandeja de plata junto con una copa de cristal tallado. Sofía tomó la bandeja y regresó a la mesa 12. Mientras colocaba la copa frente a Natalia y servía cuidadosamente el vodka, pudo escuchar la conversación que estaba teniendo lugar. El asistente, cuyo nombre aparentemente era Dimitri, estaba revisando números financieros en su laptop. Los contratos con los compradores españoles están casi finalizados, decía Dimitri en ruso, claramente asumiendo que nadie más en el restaurante podía entenderlo. Pero los representantes del gobierno están siendo difíciles respecto a los términos ambientales. Natalia respondió en ruso, su voz monótona y cansada. Entonces ofréceles más dinero. Todo el mundo tiene un precio. Lo aprendí hace mucho tiempo. Sofía terminó de servir el vodka y estaba a punto de retirarse cuando Dimitri continuó, su voz bajando aún más. Natalia Alexandrovna, usó el patronímico formal ruso. ¿Está segura de que quiere quedarse en Madrid? Este viaje, sé que es difícil para usted. Han pasado 25 años desde... No hables de eso, lo cortó Natalia bruscamente, también en ruso. No ahora, no aquí. No cuando cada cara que veo podría ser ella. No cuando cada mujer joven con cabello oscuro hace que mi corazón se detenga por un momento. He gastado millones buscándola, Dimitri. Millones. Y cada pista ha sido un callejón sin salida. Ella se fue, se la llevaron, está muerta. Necesito aceptarlo. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y Sofía vio algo extraordinario. Una lágrima solitaria rodando por la mejilla perfectamente maquillada de Natalia Volkov. Una de las mujeres más poderosas del mundo llorando silenciosamente en un restaurante de Madrid, mientras hablaba de su hermana perdida. Dimitri bajó la mirada hacia sus documentos, claramente incómodo. Ella tendría 28 años ahora, murmuró en ruso, la misma edad que... Cállate, susurró Natalia, su voz cargada de dolor. Por favor, Dimitri, solo cállate. Sofía se había quedado paralizada a unos metros de la mesa, la bandeja vacía aún en sus manos. Había entendido cada palabra de la conversación en ruso. Cada maldita palabra. Y de repente, su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. El ruso lo hablaba perfectamente, lo entendía perfectamente. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Toda su vida, desde que tenía memoria, había tenido esta habilidad extraña. Palabras en ruso fluían naturalmente de su lengua cuando estaba sola. Soñaba en ruso a veces. Su abuela Carmen le había dicho que cuando era bebé, antes de que llegara a España, solía balbucear en ese idioma, pero que con el tiempo había comenzado a hablar español. Carmen siempre evitaba hablar de ello, cambiaba de tema cuando Sofía preguntaba sobre sus primeros años. Lo que Sofía sabía de su historia era fragmentado y confuso. Según su abuela, había sido encontrada en Mallorca cuando tenía aproximadamente 3 años, sola y asustada, sin documentos de identidad. Las autoridades nunca pudieron determinar quiénes eran sus padres o de dónde venía realmente. Después de pasar por varios hogares de acogida, Carmen, quien trabajaba como asistente social en ese entonces, se había enamorado de la niña asustada y la había adoptado oficialmente cuando Sofía tenía 5 años. Carmen le había dado un hogar, amor y una vida, pero nunca había podido darle respuestas sobre su pasado. Y Sofía había aprendido a no preguntar, porque cada vez que lo hacía, veía dolor en los ojos de su abuela, un tipo de dolor que sugería que sabía más de lo que decía. Sofía se obligó a moverse, a alejarse de la mesa antes de que su comportamiento extraño llamara la atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la bandeja vacía en el aparador.
28 años. Natalia había dicho que su hermana tendría 28 años ahora. La misma edad que Sofía, una coincidencia. Tenía que ser solo una coincidencia. Durante la siguiente hora, Sofía continuó atendiendo a la mesa 12 mecánicamente, tomando pedidos de comida, sirviendo platos elaborados, rellenando la copa de vodka de Natalia. Todo el tiempo escuchaba fragmentos de conversaciones en ruso que no estaba destinada a entender. Escuchó a Natalia hablar de acuerdos comerciales, de competidores despiadados, de la soledad de estar en la cima. Pero sobre todo, escuchó el dolor que permeaba cada palabra, el peso de 25 años de búsqueda infructuosa. Fue durante el postre cuando todo cambió. Natalia había pedido un simple tiramisú y Sofía lo estaba sirviendo cuando Dimitri recibió una llamada urgente y se excusó para atenderla en privado. Natalia quedó sola en la mesa mirando el postre que acababa de recibir sin realmente verlo. Sofía estaba a punto de retirarse cuando Natalia habló, aún en ruso, casi para sí misma. Mira esto, Katia. Tiramisú. ¿Recuerdas cómo solíamos robarlo de la cocina cuando mamá no miraba? Tú siempre querías el de chocolate, siempre el chocolate. El nombre golpeó a Sofía como un puño en el estómago. Katia. Era diminutivo ruso de Ekaterina. Y de repente, como una puerta abriéndose en su mente, un recuerdo la inundó, tan vívido que casi la hizo tropezar. Era pequeña, muy pequeña. Había nieve afuera, tanta nieve que el mundo era blanco. Estaba en una cocina grande y cálida y había alguien con ella. Una niña mayor, con cabello rubio largo y ojos azules brillantes que la miraban con adoración absoluta. Katia, decía la niña mayor, mira lo que robé para ti, tu favorito. Y en sus manos había un plato de chocolate. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Sofía mareada y confundida. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que agarrar el borde de la mesa para estabilizarse. Natalia finalmente levantó la vista, notando la palidez repentina en el rostro de Sofía. ¿Estás bien?, preguntó en español, su acento haciendo que las palabras sonaran más duras de lo que probablemente pretendía. Sofía sabía que debería asentir, disculparse y alejarse. Ese era el protocolo. Eso era lo que una mesera profesional haría. Pero algo más fuerte que la lógica tomó el control. Algo primitivo y profundo. Abrió la boca. Y las palabras que salieron no fueron en español, fueron en ruso perfecto, con el acento distintivo de Moscú que no sabía que tenía. Prostimenya, dijo Sofía, su voz temblando. Perdón, yo entendí lo que dijiste, sobre tu hermana, sobre Katia. El efecto fue instantáneo y devastador. El rostro de Natalia perdió todo el color. Su copa de vodka, que había estado llevando a sus labios, se resbaló de sus dedos y cayó sobre la mesa, derramando el líquido claro sobre el mantel blanco. Pero Natalia no lo notó. Sus ojos azules estaban fijos en Sofía con una intensidad que era casi física. ¿Qué dijiste?, susurró Natalia en ruso, su voz apenas audible. ¿Cómo sabes ese nombre? El restaurante a su alrededor pareció desvanecerse. Los otros comensales, el personal, los sonidos de los cubiertos y las conversaciones, todo se convirtió en un ruido blanco distante. Solo existían estas dos mujeres, separadas por una mesa pero conectadas por algo que ninguna de las dos comprendía completamente aún. No lo sé, respondió Sofía, también en ruso ahora, las palabras fluyendo naturalmente como si nunca hubiera hablado otro idioma. Cuando dijiste ese nombre, recordé algo. Recordé nieve. Y una cocina, y alguien con cabello rubio que me llamaba Katia. Natalia se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe que finalmente atrajo la atención de otros comensales. Su guardaespaldas dio un paso hacia adelante, alarmado, pero Natalia levantó una mano temblorosa para detenerlo. Se acercó a Sofía lentamente, como si se acercara a un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «¿Tu edad?», demandó Natalia, su voz ronca. «¿Cuántos años tienes?». 28, respondió Sofía automáticamente. «Cumplo 29 en diciembre». «Diciembre», repitió Natalia y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. «El 15 de diciembre. Dime que cumples años el 15 de diciembre. Por favor». El mundo de Sofía se inclinó en su eje. «¿Cómo sabes eso?».
Natalia extendió una mano temblorosa, como si quisiera tocar el rostro de Sofía, pero no se atreviera. Porque ese es el cumpleaños de mi hermana, porque Ekaterina, mi pequeña Katia, nació el 15 de diciembre hace 28 años. Porque desapareció cuando tenía 3 años durante un viaje familiar a España. Porque he estado buscándola, buscándote, cada día durante los últimos 25 años. El restaurante estalló en caos. Dimitri había regresado y estaba tratando de calmar a Natalia, quien ahora sollozaba abiertamente. Miguel, el maitre, corría hacia la escena con expresión de pánico, preocupado de que su mesera hubiera hecho algo para alterar a su cliente más valiosa. Los otros comensales murmuraban y miraban fijamente. El guardaespaldas hablaba urgentemente por su teléfono, pero Sofía solo podía mirar a Natalia Volkov, esta mujer poderosa que ahora se estaba desmoronando frente a ella, y sentir que todo lo que había creído saber sobre sí misma se estaba desintegrando como arena entre sus dedos. No, susurró Sofía retrocediendo un paso. No, esto es imposible. Mi nombre es Sofía Morales. Nací en España. Mi abuela me adoptó. Yo no soy. Tienes una marca de nacimiento, se interrumpió Natalia desesperadamente. En tu hombro izquierdo, en forma de media luna. Katia la tenía. Por favor, dime que la tienes. Las rodillas de Sofía amenazaron con ceder. Sí, tenía esa marca. Una marca distintiva en forma de media luna en su hombro izquierdo que siempre había pensado que era solo una peculiaridad del destino. Esto no puede estar pasando, dijo Sofía, su voz subiendo en tono mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Esto no es real. Miguel finalmente llegó a la escena. Señorita Morales, ¿qué está sucediendo aquí? Señora Volkov, le pido disculpas si mi empleada. Silencio, ordenó Natalia, su voz recuperando algo de su autoridad habitual incluso a través de las lágrimas. Se volvió hacia Miguel. Esta joven no ha hecho nada malo. De hecho, ella podría ser. No pudo terminar la frase. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado importantes, demasiado aterradoras de decir en voz alta. Dimitri intervino, su entrenamiento como asistente personal tomando el control. Necesitamos privacidad y necesitamos hacer pruebas de ADN. Se volvió hacia Sofía. Señorita, comprendo que esto es abrumador, pero si hay cualquier posibilidad de que usted sea quien creemos que es. No soy nadie, protestó Sofía débilmente. Soy solo una mesera. Eres mi hermana, dijo Natalia con una certeza que cortaba como un cuchillo. Lo sé, lo siento. He soñado con este momento durante 25 años. He imaginado 1.000.000 de formas diferentes en que podría suceder, pero nunca así. Nunca pensé que estarías aquí, en Madrid, sirviendo mi bebida. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus propios ojos. Si esto es cierto, si realmente soy, entonces ¿por qué? ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no me encontraste? Busqué, dijo Natalia, su voz rompiéndose. Dios, busqué. Contraté a los mejores investigadores privados del mundo. Ofrecí recompensas de millones de rublos por información. Revisé cada orfanato, cada hogar de acogida en toda España. Pero los documentos decían que habías muerto. Había un certificado de defunción falso. Alguien borró tu rastro intencionalmente. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Sofía, formando una imagen aterradora. Su abuela Carmen. Su abuela que siempre evitaba hablar del pasado. Su abuela que se ponía nerviosa cada vez que Sofía mencionaba sus sueños en ruso o sus fragmentos de memoria. Su abuela que una vez le había dicho, a veces el pasado debe quedarse enterrado para proteger a los que amamos. Necesito hablar con mi abuela, dijo Sofía de repente, su voz firme a pesar de su confusión. Necesito respuestas reales. Si esto es verdad, ella lo sabía. Ella supo todo este tiempo. Natalia asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Entonces vayamos. Ahora, mi coche está afuera. Llévame con ella. Esperen, intervino Dimitri. Necesitamos pensar esto racionalmente. Necesitamos hacer las cosas correctamente. Pruebas de ADN, verificación legal. Al diablo con eso, dijo Natalia. He esperado 25 años. No esperaré ni un minuto más. Miguel,
quien había estado observando esta escena extraordinaria con la boca abierta, finalmente encontró su voz. Señorita Morales, su turno aún no ha terminado. No puede simplemente irse con... Sofía se quitó el delantal y lo arrojó sobre una silla cercana. Estoy renunciando, efectivo ahora. Y así, en una tarde de martes que había comenzado como cualquier otra, Sofía Morales salió del restaurante La Perla Dorada por última vez. No como una mesera, sino posiblemente como algo completamente diferente. Una oligarca perdida hace mucho tiempo, una hermana desaparecida, una heredera de una fortuna de miles de millones. Pero más importante, como una mujer a punto de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira. El Mercedes Maybach negro de Natalia estaba esperando afuera, tan lujoso y fuera de lugar en las calles de Madrid como su dueña. Sofía dio la dirección del modesto apartamento en el barrio de Carabanchel donde vivía con su abuela, y el conductor asintió sin hacer preguntas. Aparentemente, cuando eras empleado de Natalia Volkov, aprendías a no cuestionar nada. El viaje a través de Madrid fue surreal. Sofía estaba sentada en asientos de cuero que probablemente costaban más que todo lo que poseía, al lado de una mujer que afirmaba ser su hermana, dirigiéndose a confrontar a la única madre que había conocido con preguntas que tenía miedo de hacer. Natalia no dejaba de mirarla. Sus ojos azules examinaban cada detalle del rostro de Sofía como si estuviera tratando de memorizar cada peca, cada línea, cada sombra. «Hablas ruso perfectamente», murmuró finalmente. «Tu acento es de Moscú, del distrito donde crecimos». «No sé cómo», admitió Sofía. «Simplemente siempre lo he sabido. Mi abuela dijo que hablaba algo parecido cuando era muy pequeña, pero que dejé de hacerlo». Pensó que tal vez había escuchado a turistas rusos o algo así. «No fuiste simplemente encontrada», dijo Natalia con certeza. «Fuiste tomada. Alguien te quitó de nosotros deliberadamente». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué alguien haría eso?». Natalia guardó silencio por un momento largo, sus dedos jugando con su collar de perlas otra vez. Había complicaciones en ese entonces. Nuestra familia era complicada. Nuestro padre, Alexander Volkov, había sido un oficial del KGB antes del colapso. Después se convirtió en hombre de negocios, muy exitoso, muy rico, pero también hizo enemigos, muchos enemigos. Se volvió para mirar por la ventana, su perfil iluminado por las luces de la ciudad que pasaban. Cuando tenías 3 años, estábamos de vacaciones en Mallorca. Papá tenía negocios allí. Mamá quería que fuera unas vacaciones familiares, tiempo para reconectar. Yo tenía 25, recién salida de la universidad. Se suponía que debía cuidarte ese día. Su voz se quebró. Estábamos en la playa. Te di la espalda por 2 minutos. 2 malditos minutos para tomar una llamada. Cuando me volteé, habías desaparecido. Simplemente. Desapareciste. Buscamos durante días, semanas, meses. Papá ofreció millones por tu regreso. Pero no había rastro de ti. Ningún pedido de rescate, nada. Y luego, continuó, las lágrimas corriendo libremente ahora. 6 meses después, encontraron un cuerpo. Una niña pequeña, de la edad correcta. Había estado en el agua durante mucho tiempo. Estaba irreconocible. El ADN fue inconcluyente en ese entonces. La tecnología no era lo que es ahora. Pero había suficientes coincidencias. La ropa, el cabello. Las autoridades cerraron el caso. Dijeron que habías muerto, que probablemente te habías ahogado y la corriente había llevado tu cuerpo lejos. Natalia se volvió hacia Sofía con ojos ardientes. Pero nunca lo creí, nunca. Esa niña no eras tú. Lo supe en mi corazón, pero no tenía pruebas. Y papá no pudo soportarlo. Tuvo un infarto 1 año después. Murió creyendo que había perdido a su bebé. ¿Y tu madre?, preguntó Sofía suavemente. También se fue, susurró Natalia. El cáncer, 5 años después, murió susurrando tu nombre, llamándote, diciéndote que volviera a casa. El silencio en el coche era pesado, cargado con 25 años de dolor, pérdida y preguntas sin respuesta. Sofía sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas, llorando por padres que no recordaba, por una familia que nunca había conocido, por una vida que le habían robado. Si soy realmente tu hermana, dijo Sofía finalmente, si todo esto es cierto,
Entonces significa que mi abuela, significa que ella te secuestró, terminó Dimitri desde el asiento delantero, su voz clínica y profesional. O al menos estuvo involucrada en tu desaparición. Las implicaciones legales son graves. No, protestó Sofía automáticamente. Mi abuela es una buena persona. Ella me salvó, me amó, me crió. Entonces necesitamos escuchar su versión de la historia, dijo Natalia, antes de sacar conclusiones. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio de apartamentos desgastado en Carabanchel, tan diferente del mundo de lujo de Natalia como la noche del día. La pintura se descascaraba de las paredes, las ventanas tenían grietas reparadas con cinta adhesiva y el pequeño patio delantero estaba lleno de maleza, pero era el hogar, el único hogar que Sofía había conocido. Subieron las escaleras al tercer piso, el ascensor había estado roto durante meses. Sofía abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas y el familiar olor a medicina y sopa de pollo la recibió. Sopa de pollo. Su abuela hacía sopa de pollo todos los martes. ¿Abuela?, llamó Sofía, su voz temblando. Carmen Morales estaba sentada en su silla reclinable favorita, envuelta en una manta a cuadros a pesar del calor de octubre. La televisión murmuraba un programa de noticias, pero el volumen estaba tan bajo que era apenas audible. A sus 82 años, Carmen era pequeña y frágil, su cabello completamente blanco enmarcando un rostro arrugado por el tiempo pero aún hermoso. Sus manos, retorcidas por la artritis, descansaban sobre su regazo. Levantó la vista cuando Sofía entró y una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Pero la sonrisa se congeló cuando vio a Natalia entrando detrás de su nieta. El color se drenó del rostro de Carmen y su mano se llevó a su pecho en un gesto de shock puro. «Dios mío», susurró Carmen en español. No puede ser». «Abuela», comenzó Sofía, «esta es Natalia Volkov. Ella dice que soy su hermana, que mi verdadero nombre es Ekaterina». Los ojos de Carmen se cerraron y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Todos estos años sabía que vendría». Natalia dio un paso adelante, su presencia llenando el pequeño apartamento. «Usted sabe quién soy», dijo en español con acento, su voz controlada pero temblorosa bajo la superficie. «¿Y sabe quién es ella? ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hizo?». Carmen abrió los ojos y en ellos Sofía vio algo que nunca había visto antes. No solo tristeza, sino culpa. Culpa profunda y corrosiva. «Se lo contaré todo», dijo Carmen, su voz débil pero firme. «Pero primero, necesitan sentarse. Esta historia es larga, y cuando la escuchen, entenderán por qué hice lo que hice». Sofía se sentó lentamente en el sofá, sintiendo que su vida entera estaba a punto de ser reescrita. Natalia se quedó de pie, su postura rígida, lista para escuchar la verdad que había estado buscando durante un cuarto de siglo. Carmen comenzó a hablar y con cada palabra el pasado comenzó a revelarse. «Mi nombre no siempre fue Carmen Morales», comenzó la anciana. «En Rusia, antes de que escapara, mi nombre era Katerina Ivanova. Trabajaba para su padre, Alexander Volkov. Era niñera de sus hijas». Natalia se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. No es posible. Nuestra niñera Katerina. Ella murió. Murió en Moscú años antes de que Katia fuera tomada. «Ese es lo que se suponía que todos creyeran», dijo Carmen. «Pero no morí. Fui. Tu padre, Alexander, era un hombre peligroso. En la superficie, era un hombre de negocios, pero debajo». Se estremeció. Estaba involucrado en cosas terribles. Tráfico, contrabando, cosas que me horrorizaban. Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicando comprensión. «Cuando Ekaterina tenía 2 años, descubrí algo terrible. Tu padre tenía enemigos, sí, pero también tenía planes. Planes para usar a sus propias hijas como piezas de ajedrez en su juego de poder. Había comenzado a hacer arreglos. Compromisos matrimoniales con otros hombres de poder cuando las niñas fueran mayores. Tú ibas a ser casada con un oligarca de 50 años cuando tuvieras 18. Y Katia
Katia iba a ser prometida a un general del ejército que tenía entonces 45 años. Mentira, siseó Natalia. Mi padre nunca haría eso. Él nos amaba. ¿Te amaba?, preguntó Carmen gentilmente. ¿O amaba lo que podías hacer por él? Natalia, tú eras su hija mayor. Tenías 25 años cuando esto sucedió. ¿Cuántas veces tu padre te permitió elegir tu propio camino? ¿Cuántas veces te trató como una persona en lugar de un activo? Natalia guardó silencio, y ese silencio era más revelador que cualquier palabra. Carmen continuó. Planeé escapar con ambas niñas. Ambas. Pero tu madre, Natalia, ella sabía sobre los planes de tu padre y los apoyaba. Creía que era el destino de la familia, que el poder era más importante que la felicidad. No podía salvarte a ti porque ya eras adulta, ya estabas demasiado integrada en ese mundo. Pero Katia era solo una bebé. Aún podía darle una vida diferente. Así que la robó, dijo Natalia, su voz helada. La salvé, corrigió Carmen. Cuando estaban en Mallorca me contacté. Había estado planeando esto durante meses, construyendo una nueva identidad en España, ahorrando dinero. El día que Katia desapareció, la tomé de la playa. Estuve esperando el momento correcto. Fui rápida, eficiente. Nadie me vio. Sofía sintió que iba a vomitar. Entonces, ¿me secuestraste? ¿Eso es lo que estás diciendo? Te di una vida, dijo Carmen, volviéndose hacia Sofía con ojos suplicantes. Una vida donde serías libre, donde podrías ser quien quisieras ser, no una pieza de ajedrez, no una herramienta para el poder de otro, solo una niña que podría ir a la escuela, tener amigos, elegir su propio camino. Me robaste mi familia, susurró Sofía. Me robaste mi nombre, mi historia, todo. Te di amor, respondió Carmen, lágrimas corriendo por su rostro. Te di seguridad. Sí, también te di pobreza. Te di un apartamento pequeño en lugar de una mansión. Te di ropa de segunda mano en lugar de diseñadores. Pero también te di libertad y te di la oportunidad de ser tú misma. Se volvió hacia Natalia. Tu hermana no tuvo que ser vendida como ganado, no tuvo que casarse con un hombre que la vería como propiedad. Creció aquí, en este pequeño apartamento, siendo amada por quien era, no por lo que podía proporcionar. Usted no tenía derecho, dijo Natalia, su voz temblando con rabia contenida. Independientemente de sus intenciones, no tenía derecho a tomar esa decisión. Debería haber ido a las autoridades, debería haber buscado otra forma. ¿Las autoridades? Carmen rió amargamente. ¿Las autoridades rusas que estaban en el bolsillo de tu padre? ¿Las autoridades españolas que habrían devuelto a Katia inmediatamente a una familia rica y poderosa sin cuestionar lo que le esperaba? Sofía se puso de pie abruptamente, su mente girando. Necesito aire, necesito pensar. Corrió hacia la pequeña terraza del apartamento, el aire de la noche golpeándola como una bofetada fría. Detrás de ella, podía escuchar las voces continuar, Natalia exigiendo más respuestas, Carmen defendiendo sus acciones de hace 25 años. Sofía miró hacia la ciudad que se extendía ante ella, las luces parpadeantes de Madrid. Todo lo que sabía, todo lo que era, había sido construido sobre una mentira. Pero, ¿había sido realmente una mentira? ¿O había sido en cierto sentido una verdad diferente? Era Sofía Morales, una mesera que apenas podía pagar la renta. Pero también era Ekaterina Volkov, heredera de una fortuna de miles de millones. Era hija de Carmen, la única madre que había conocido, pero también era hermana de Natalia, una mujer que la había estado buscando durante un cuarto de siglo. ¿Quién era ella realmente? ¿Y cómo se suponía que debía elegir? Sintió una presencia detrás de ella y supo que era Natalia sin tener que volverse. No te estoy pidiendo que elijas, dijo Natalia suavemente en ruso. No te estoy pidiendo que abandones la vida que conoces o la mujer que te crió. Pero te estoy pidiendo que consideres esto. Tienes familia, familia de sangre, una hermana que nunca dejó de buscarte. Y sé que el dinero no lo es todo, pero podría cambiar tu vida. Podrías cuidar a Carmen apropiadamente. Los mejores doctores, los mejores tratamientos. Ya no tendrías que preocuparte por las facturas. Y podrías terminar tu educación, convertirte en la traductora que soñabas ser. Sofía finalmente se volvió para mirar a su hermana. ¿Y qué quieres a cambio?
Solo conocerte, dijo Natalia simplemente. Solo recuperar los 25 años que perdimos. No estoy pidiendo que seas alguien que no eres. No estoy pidiendo que te conviertas en un títere como tu abuela dice que yo fui. Solo quiero tener a mi hermana de vuelta. Detrás de ellas, en la sala, Carmen estaba llorando silenciosamente. Dimitri había llamado a un equipo médico privado para realizar pruebas de ADN inmediatamente. El guardaespaldas estaba hablando en voz baja por teléfono, probablemente informando a otros sobre esta extraordinaria situación. Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La puerta al pasado se había abierto y no había forma de cerrarla de nuevo. Las preguntas que tendría que responder, las decisiones que tendría que tomar, todo era abrumador. Pero mientras miraba a Natalia, esta mujer que era su hermana, vio algo en sus ojos que reconoció: dolor. El mismo dolor que había visto en los ojos de Carmen durante años cada vez que evitaba hablar del pasado. El mismo dolor que Sofía a veces veía en su propio reflejo, ese sentimiento de que algo faltaba, de que había un hueco en su historia que nunca podría llenar. Tal vez, solo tal vez, ese hueco finalmente podría ser llenado, no con dinero o mansiones o poder, sino con verdad, con conexión, con familia. Está bien, dijo Sofía finalmente, su voz pequeña pero firme. Hagamos las pruebas de ADN, conozcámonos, pero lentamente. Necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Natalia sonrió por primera vez desde que habían llegado, y en esa sonrisa, Sofía pudo ver un destello de la hermana mayor que una vez robaba chocolate para una niña pequeña en una cocina cálida en Moscú hace 25 años. Las pruebas de ADN tomarían algunos días, pero cuando llegaran los resultados confirmarían lo que ambas ya sabían en sus corazones. Sofía Morales y Ekaterina Volkov eran la misma persona, y esa persona, contra todas las probabilidades, había encontrado el camino de vuelta a casa. Los días que siguieron a esa noche extraordinaria fueron un torbellino de emociones, revelaciones y ajustes que ninguna de las tres mujeres estaba completamente preparada para enfrentar. Las pruebas de ADN se realizaron esa misma noche. Un equipo médico privado llegó al apartamento de Carmen con equipo de última generación, tomando muestras de Sofía y Natalia con una eficiencia que hablaba de años de práctica en situaciones delicadas. Dimitri explicó que los resultados estarían listos en 48 horas, pero para las dos hermanas era solo una formalidad. Ambas ya sabían la verdad. Durante esos 2 días de espera, Natalia no regresó a su suite en el hotel de lujo donde se hospedaba. En su lugar, insistió en quedarse cerca de Sofía. Alquiló un apartamento completamente amueblado a solo 2 calles de distancia del modesto hogar de Carmen, un contraste tan marcado que los vecinos comenzaron a murmurar sobre la mujer elegante en el Mercedes que visitaba el edificio deteriorado. Sofía no volvió al restaurante La Perla Dorada. Miguel había llamado repetidamente, primero furioso por su abandono abrupto del trabajo, luego confundido cuando Dimitri lo contactó con una compensación generosa por la pérdida repentina de su empleada. El cheque que llegó al restaurante era suficiente para cubrir 6 meses del salario de Sofía. Miguel dejó de llamar después de eso, pero fue Carmen quien experimentó el cambio más dramático. La mañana después de la revelación, Natalia había enviado a su equipo médico personal al apartamento. Lo que encontraron la horrorizó. Carmen había estado viviendo con una insuficiencia cardíaca congestiva severa, tomando medicamentos genéricos baratos que apenas controlaban sus síntomas, sin poder permitirse las visitas regulares al cardiólogo que su condición requería. Esto es criminal, había dicho el doctor Volkov, el cardiólogo personal de Natalia, después de examinar a Carmen. Esta mujer necesita cirugía, un marcapasos, posiblemente un trasplante. Ha estado viviendo con un corazón que funciona al 30% de su capacidad. Entonces arréglelo, había ordenado Natalia de inmediato. No me importa el costo. Use los mejores hospitales, los mejores especialistas. Solo manténgala viva. Carmen había protestado débilmente, diciendo que no podía aceptar caridad de la familia que había agraviado, pero Natalia la había silenciado con una sola mirada. No es caridad, había dicho Natalia firmemente. Es deuda. Usted me devolvió a mi hermana. Aunque sus métodos fueron cuestionables, el resultado es que Katia, Sofía, está viva, está aquí y está saludable.
Eso vale más que cualquier cantidad de dinero que pueda gastar en su tratamiento. Ahora, mientras esperaban los resultados oficiales del ADN, las tres mujeres se encontraban en una situación extraña y delicada. Natalia visitaba cada día, trayendo consigo no solo recursos financieros, sino también historias. Historias de la infancia de las hermanas en Moscú, de su padre Alexandr y su madre Elena, de los años después de la desaparición de Katia, cuando la familia se desmoronó bajo el peso de la pérdida. Era el segundo día de espera por la tarde cuando Sofía finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado carcomiendo su mente. «Cuéntame sobre mamá», dijo Sofía en ruso, sentada en el sofá junto a Natalia. Carmen dormía en su habitación, agotada por las pruebas médicas de la mañana. «Nuestra madre, Elena, ¿cómo era?». El rostro de Natalia se suavizó, una mezcla de dolor y amor llenando sus rasgos. «Era hermosa», comenzó. «No solo físicamente, aunque lo era. Tenía tu mismo cabello, oscuro como la noche, pero sus ojos eran diferentes, verdes, como esmeraldas. Cantaba constantemente, canciones rusas antiguas, nanas, melodías que había aprendido de su propia madre». Natalia se levantó y caminó hacia la pequeña ventana del apartamento, mirando hacia la calle donde su coche esperaba, pero también era débil, no débil de cuerpo, sino de voluntad. Papá controlaba todo, cada decisión, cada movimiento de nuestras vidas, y mamá, ella solo aceptaba. Creía que esa era su función, obedecer. Se volvió hacia Sofía, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Después de que desapareciste, se rompió, completamente. Pasó años buscándote, llorando por ti, llamándote en sus sueños. Pero cuando encontraron ese cuerpo, cuando las autoridades dijeron que eras tú, algo dentro de ella murió. Se volvió como un fantasma, caminando por nuestra casa, pero nunca realmente viva». «¿Te culpó?», preguntó Sofía suavemente, «¿por no cuidarme ese día?». Natalia cerró los ojos, el dolor antiguo y familiar atravesándola como un cuchillo. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo vi en sus ojos cada vez que me miraba, y yo me culpaba a mí misma. Todos los días durante 25 años, esa llamada telefónica que respondí en la playa duró 2 minutos. 2 malditos minutos en los que aparté los ojos de ti, y en esos 2 minutos, mi mundo se hizo pedazos. Sofía sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas. Se levantó y cruzó la habitación, parándose junto a su hermana. Dudó por un momento, luego puso una mano sobre el hombro de Natalia. «No fue tu culpa», dijo Sofía firmemente. «Si lo que Carmen dice es cierto, si ella planeó esto durante meses, habría encontrado una manera sin importar qué. Tú eras una víctima tanto como yo». Natalia se volvió y por primera vez abrazó a su hermana. No el abrazo formal de conocidos, sino el abrazo desesperado de alguien que había perdido algo precioso y finalmente lo había recuperado. Las dos mujeres se mantuvieron así, llorando silenciosamente, 25 años de separación disolviéndose en ese momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, Natalia se limpió las mejillas y rió débilmente. «Mira lo que has hecho de mí». Natalia Volkov, la mujer de hielo, llorando en un apartamento pequeño en Madrid. Los tabloides pagarían millones por una foto de esto. «Entonces es bueno que no haya tabloides aquí», sonrió Sofía. «Solo familia». La palabra colgó en el aire entre ellas, pesada con significado. Familia. Era algo que Sofía nunca había tenido realmente, aparte de Carmen. Y ahora, de repente, tenía una hermana. Una hermana que resultaba ser una de las mujeres más ricas del mundo. «Tengo que preguntarte algo», dijo Sofía, su tono volviéndose serio. «Y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Siempre», prometió Natalia. «Si las pruebas confirman que soy tu hermana, ¿qué esperas de mí? ¿Quieres que me convierta en parte de tu mundo? ¿Los eventos sociales, los negocios, toda esa vida?» Natalia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Honestamente no lo sé. Hace 25 años habría dicho que sí, que querría que estuvieras a mi lado en todo. Pero ahora», hizo una pausa, «ahora me doy cuenta de que lo que realmente quiero es simplemente conocerte,
conocer a la mujer en la que te has convertido y tal vez, si estás dispuesta, construir una relación. No como jefa y empleada, no como oligarca y mesera, sino como hermanas. Pero el dinero, presionó Sofía. Tu fortuna, ¿esperas qué? El dinero es solo dinero, te interrumpió Natalia. Sí, eres legalmente mi heredera. La mitad de todo lo que poseo es técnicamente tuyo por derecho de nacimiento. Pero no te estoy presionando para que tomes nada. Si quieres seguir siendo Sofía Morales, mesera de Madrid, puedes hacerlo. Si quieres convertirte en Ekaterina Volkov, copropietaria de un imperio energético, también puedes hacerlo. La elección es tuya. Dimitri eligió ese momento para llamar. Natalia respondió su teléfono, escuchó por un momento, luego asintió. Cuando colgó, se volvió hacia Sofía con una expresión indescifrable. Los resultados están listos, dijo Natalia. El laboratorio puede enviárnoslos ahora, o podemos ir allí para recibirlos en persona. ¿Qué prefieres? Sofía sintió su corazón acelerarse. Este era el momento. La confirmación oficial de lo que ambas ya sabían, pero que cambiaría todo de manera irrevocable. Vayamos, dijo Sofía. Quiero verlo con mis propios ojos y quiero que Carmen esté allí también. Despertaron suavemente a Carmen y los tres, junto con Dimitri y el guardaespaldas omnipresente de Natalia, viajaron al laboratorio médico privado que había procesado las muestras. Era una instalación elegante y discreta en el distrito financiero de Madrid, el tipo de lugar que solo atendía a clientes que podían pagar por privacidad absoluta. El doctor Rafael Mendoza, el genetista jefe, los recibió personalmente. Era un hombre de mediana edad con gafas y una expresión seria que se suavizó ligeramente cuando vio la tensión en los rostros de las dos mujeres. Señora Volkov, señorita Morales, dijo formalmente. Gracias por venir. Los resultados son... Bueno, déjenme mostrárselos. Los condujo a una sala de conferencias privada donde una pantalla grande mostraba gráficos complejos y cadenas de ADN. Para Sofía era incomprensible. Pero el doctor Mendoza comenzó a explicar con claridad profesional. Realizamos múltiples pruebas, comenzó. Comparación de ADN nuclear, análisis de ADN mitocondrial y tipificación de microsatélites. Los resultados son concluyentes en todos los frentes. Hizo una pausa, mirando a las dos mujeres. Sofía Morales y Natalia Volkov comparten el 50% de su ADN nuclear, consistente con una relación de hermanas completas. Comparten el mismo ADN mitocondrial, lo que confirma que tienen la misma madre. Los marcadores paternos también coinciden, confirmando el mismo padre. El doctor Mendoza se volvió hacia Sofía. Señorita Morales, puedo decir con certeza científica del 99% que usted es Ekaterina Alexandrovna Volkov, nacida el 15 de diciembre de 1996 en Moscú, Rusia, hija de Alexander Volkov y Elena Volkova, y hermana biológica completa de Natalia Alexandrovna Volkov. El mundo de Sofía se detuvo. Aunque lo había sabido, escucharlo confirmado con tal certeza científica hizo que fuera innegablemente real. Ya no era solo Sofía Morales, era Ekaterina Volkov. Siempre lo había sido. Natalia emitió un sonido que era parte sollozo, parte risa de alivio. Se volvió hacia Sofía, o más bien Ekaterina, y tomó sus manos. Te encontré, susurró. Después de 25 años, finalmente te encontré. Carmen, quien había estado sentada silenciosamente en una silla en la esquina, habló por primera vez. Siempre supe este día llegaría, dijo su voz débil pero clara. Guardé todos los documentos, ¿saben? Los papeles rusos originales, el certificado de nacimiento. Los escondí, esperando que algún día fueran necesarios. Se volvió hacia Natalia. Sé que cree que soy un monstruo, y tal vez lo soy, pero mire a su hermana, realmente mírela. Ve a una víctima, o ve a una mujer fuerte, independiente, amable, que sabe el valor del trabajo duro y la compasión. Eso es lo que le di. No riqueza, no poder, sino carácter. Natalia estudió a Carmen por un largo momento. Tenía razón sobre mi padre, admitió finalmente. He pasado los últimos 2 días revisando documentos antiguos, archivos que nunca había mirado antes. Encontré evidencia de los compromisos matrimoniales de los que habló, contratos preliminares, acuerdos financieros,
Tenía razón. Papá planeaba vendernos al mejor postor. Se volvió hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el vidrio. Durante años lo idealicé. Después de su muerte lo convertí en un santo en mi mente. Pero la verdad es que era un hombre que valoraba el poder sobre todo lo demás, incluso sobre la felicidad de sus hijas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. «Con toda esta información, con esta confirmación, ¿qué sigue?». Natalia se volvió hacia ella y en sus ojos había una determinación que Sofía estaba comenzando a reconocer como característica de su hermana. «Primero, hacemos que Carmen reciba la cirugía que necesita. Ese es el primer paso, innegociable. Segundo», continuó, «necesitas decidir qué quieres hacer con tu vida y no me des una respuesta ahora. Tómate tu tiempo, semanas, meses si es necesario. Pero mientras decides, quiero que sepas que tienes opciones. Puedes quedarte en Madrid, puedes venir a Moscú, puedes viajar por el mundo. Lo que sea que elijas, te apoyaré». «¿Y legalmente?», preguntó Dmitri desde su posición junto a la puerta. «Necesitamos considerar las implicaciones. Sofía es legalmente Ekaterina Volkov, ciudadana rusa. Hay asuntos de herencia, ciudadanía, impuestos». «Manéjalo», lo cortó Natalia. «Contrata a los mejores abogados. Haz que esto sea lo más suave posible para ella. Y Dmitri, quiero que se haga con completa transparencia. Nada oculto, nada que Sofía. Ekaterina no comprenda completamente». Sofía sintió que su cabeza giraba. «¿Puedo hacer una petición?», preguntó suavemente. «Cualquier cosa», prometió Natalia. «No me llames Ekaterina, no todavía. He sido Sofía durante 25 años. Es quien soy. Tal vez algún día pueda integrar ambas identidades, pero por ahora solo necesito seguir siendo Sofía». Natalia sonrió, y era una sonrisa genuina, cálida. «Entonces será Sofía, mi hermana Sofía». Las semanas que siguieron trajeron cambios que transformaron no solo la vida de Sofía, sino también su comprensión de quién era y quién podría llegar a ser. Carmen fue admitida en la Clínica Universitaria de Navarra, uno de los mejores hospitales de España. La cirugía para instalar un marcapasos y reparar su corazón dañado fue un éxito. La recuperación fue lenta pero constante, y por primera vez en años, Carmen pudo respirar sin dolor, caminar sin agotamiento, vivir sin el temor constante de que su corazón fallara. Durante el tiempo de recuperación de Carmen, Natalia se quedó en Madrid. Canceló reuniones de negocios, pospuso negociaciones importantes y delegó responsabilidades que normalmente nunca dejaría en manos de otros. Su prioridad, por primera vez en décadas, no era su imperio comercial, sino su familia recién recuperada. Las dos hermanas comenzaron a conocerse lentamente. Natalia le mostró a Sofía fotos de su infancia, videos familiares que había guardado durante años. Sofía vio a una pequeña niña de cabello oscuro y ojos brillantes corriendo por una mansión en Moscú, riendo mientras una Natalia más joven la perseguía. Vio cumpleaños celebrados con opulencia que parecía obscena ahora, pero también vio amor genuino en los ojos de sus padres mientras miraban a sus hijas. Un video en particular la conmovió profundamente. Era su tercer cumpleaños, solo meses antes de su desaparición. La pequeña Katia estaba sentada frente a un pastel enorme, sus ojos brillando mientras toda la familia cantaba en ruso. Al final de la canción, Elena, su madre, se inclinó y le susurró algo al oído. La pequeña Katia rió y abrazó a su madre. «¿Qué le dijo?», preguntó Sofía, lágrimas rodando por sus mejillas mientras veía el video. Natalia pausó el video en ese momento, congelando la imagen de madre e hija en un abrazo. Le dijo: «Eres mi tesoro más precioso, mi pequeña estrella. Brilla siempre, sin importar cuán oscura se vuelva la noche». Sofía lloró entonces. Lloró por la madre que nunca conoció, por el padre cuyas fallas ahora entendía, por los años perdidos que nunca podrían recuperarse. Pero también lloró lágrimas de gratitud, porque aunque había perdido una familia, había ganado otra. Carmen la había amado, la había criado, la había convertido en quien era hoy. Fue durante una de estas sesiones de compartir memorias que Natalia finalmente le preguntó a Sofía sobre sus planes futuros. «Has tenido tiempo para procesar», dijo Natalia cuidadosamente. «Has visto lo que podría ser tu vida conmigo, pero también conoces la vida que tenías antes.
¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué te haría feliz? Sofía había estado pensando en esta pregunta durante semanas. Quiero terminar mi educación, dijo finalmente. Siempre soñé con ser traductora, con trabajar en las Naciones Unidas o en la Unión Europea. Pero tuve que dejar mis estudios cuando Carmen se enfermó. Entonces terminarás, declaró Natalia de inmediato. La Universidad Complutense, ¿verdad? Hablaré con el rector, haremos que te readmitan. No, interrumpió Sofía suavemente. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo por mérito propio. Sin influencia, sin dinero abriendo puertas. Quiero ganar mi título honestamente. Natalia la miró con una expresión de orgullo mezclado con sorpresa. Eres más fuerte de lo que pensaba, más fuerte incluso que yo a tu edad. Carmen me enseñó bien, dijo Sofía con una sonrisa pequeña. Me enseñó que el carácter vale más que el dinero, que el trabajo duro tiene su propia recompensa. Entonces hazlo tu manera, acordó Natalia. Pero por favor, al menos déjame ayudar con la matrícula, los libros, los gastos de vida. Considera que es tu herencia adelantada. Después de mucha consideración, Sofía aceptó. Se reinscribió en la Universidad Complutense, retomando sus estudios en filología y lenguas modernas, donde los había dejado 3 años atrás. Con Carmen recuperándose bien y ahora bajo cuidado médico constante, Sofía finalmente pudo concentrarse en su educación sin la carga aplastante de preocupaciones financieras. Pero la vida no era perfecta y la transición no fue sin sus desafíos. La historia de la hermana perdida de Natalia Volkov finalmente se filtró a la prensa. Los tabloides rusos fueron los primeros en publicarla, seguidos rápidamente por medios de comunicación internacionales. La heredera perdida encontrada sirviendo café, gritaban los titulares. Cenicienta rusa. De mesera a multimillonaria en un día. Sofía detestaba la atención. Paparazzi acampaban fuera de su apartamento, su universidad, cualquier lugar donde pudiera estar. Su foto apareció en revistas del corazón, en programas de televisión, en artículos de internet que especulaban sobre cada aspecto de su vida. Algunos la pintaban como una cazafortunas que había engañado a Natalia. Otros la retrataban como una víctima trágica que merecía compasión. La verdad, como siempre, era más complicada que cualquiera de las narrativas. Un día, unos meses después de los resultados del ADN, Sofía recibió una llamada de su vieja compañera de trabajo en la Perla Dorada. Ana, la mesera que siempre había tenido chismes, ahora quería reunirse. Cuando se encontraron en un café discreto lejos de las rutas habituales de los paparazzi, Ana tenía una expresión seria que Sofía nunca había visto antes. «Necesitas saber algo», dijo Ana sin preámbulos. «El día que dejaste el restaurante, después de que te fuiste con esa mujer rica, escuché algo. Miguel estaba hablando por teléfono con alguien, no sé quién, pero estaba furioso. Dijo algo sobre que ella finalmente había encontrado a la niña y que 25 años de silencio por nada». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que creo que Miguel sabía algo sobre tu pasado. Y no creo que sea coincidencia que Natalia Volkov viniera a ese restaurante específico, a tu sección específica, en ese momento específico». Sofía sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Había sido realmente casualidad? ¿O había sido orquestado de alguna manera? Esa noche confrontó a Natalia en su apartamento. «¿Sabías?», exigió sin preámbulos. «¿Sabías que yo estaba allí antes de venir al restaurante?». Natalia, sorprendida por la intensidad de Sofía, bajó el libro que estaba leyendo. «¿De qué estás hablando?». Sofía le contó sobre la conversación que Ana había escuchado. Mientras hablaba, vio algo cambiar en el rostro de Natalia: reconocimiento, luego cálculo, luego comprensión. «No lo sabía», dijo Natalia lentamente. «Pero ahora que lo mencionas fue extraño. Dimitri sugirió ese restaurante específicamente. Dijo que era el mejor en esa área, pero...». Se levantó, paseando por la habitación. «Dimitri ha estado conmigo durante 15 años. Lo contraté poco después de que desaparecieras. Es uno de mis empleados más confiables. ¿O es alguien con su propia agenda?», sugirió Sofía. Natalia tomó su teléfono inmediatamente. «Dimitri, ven a mi apartamento. Ahora».
y trae todos los archivos relacionados con la búsqueda de Katia de los últimos 25 años. Cuando Dimitri llegó 1 hora después, su rostro usualmente impasible mostró una grieta de nerviosismo. Sabía que había sido descubierto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Natalia fríamente, su voz volviendo a ese tono de oligarca despiadada que Sofía rara vez escuchaba. ¿Cuánto tiempo supiste dónde estaba mi hermana? Dimitri miró entre las dos mujeres, luego suspiró profundamente. 3 meses, admitió. Hace 3 meses, uno de nuestros investigadores en España finalmente tuvo una pista real. Un médico que había tratado a una anciana llamada Carmen Morales recordó que ella una vez mencionó haber adoptado a una niña rusa hace muchos años. La niña hablaba ruso perfectamente de pequeña. ¿Y no me lo dijiste? La voz de Natalia era peligrosamente tranquila. Tenías que encontrarla naturalmente, se explicó Dimitri rápidamente. Después de tantos años de búsqueda, tantas falsas esperanzas, necesitabas ver por ti misma. Sin prejuicios, sin expectativas. Necesitabas que el momento fuera auténtico. Se volvió hacia Sofía. Organicé todo cuidadosamente. Sabía que tu jefe, Miguel, tenía deudas de juego. Le pagué para que se asegurara de que Natalia fuera sentada en tu sección ese día. Pero todo lo demás, el reconocimiento, la conexión, eso fue real. Eso sucedió orgánicamente. Sofía no sabía si sentirse traicionada o agradecida. Manipulaste nuestras vidas. Reuní a 2 hermanas, corrigió Dimitri. Sí, manipulé las circunstancias, pero no manipulé los sentimientos. No manipulé el amor que ambas claramente sienten la una por la otra ahora. Natalia estaba temblando de rabia, pero también Sofía notó de algo más, alivio, porque aunque Dimitri había manipulado la situación, el resultado era que había recuperado a su hermana. ¿Eso justificaba los medios? Estás despedido, dijo Natalia finalmente. Efectivo inmediatamente, pero... pausó. También estás agradecido. Me devolviste lo que más importa. Así que serás compensado generosamente, pero no quiero volver a verte. Dimitri asintió, aceptando su destino sin protestar. Mientras se iba, se detuvo en la puerta y se volvió hacia Sofía. Para lo que vale, dijo. Cuando te vi por primera vez en ese restaurante, supe inmediatamente que eras ella. Los ojos, la forma en que te movías, todo. Y vi la felicidad en el rostro de Natalia cuando te escuchó hablar ruso. Eso hizo que valiera la pena todo el engaño. Después de que se fue, las 2 hermanas se sentaron en silencio por un largo tiempo. ¿Cambia esto algo?, preguntó finalmente Natalia. ¿El hecho de que nuestro reencuentro fue orquestado? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. No, decidió, porque independientemente de cómo sucedió, todo lo que vino después fue real. Nuestras conversaciones, nuestras lágrimas, nuestra conexión, eso no fue manipulado, eso fue genuino. Entonces seguimos adelante, dijo Natalia, extendiendo su mano. Sofía tomó la mano de su hermana. Seguimos adelante. Los meses pasaron, convirtiéndose en un año. Sofía se graduó de la universidad con honores, su tesis sobre la preservación de idiomas en peligro ganando elogios de sus profesores. Carmen continuó recuperándose, su salud mejor de lo que había estado en una década gracias al cuidado médico constante. Y las 2 hermanas, Natalia y Sofía, construyeron algo que ninguna había tenido realmente antes. Una familia basada no en obligación o manipulación, sino en elección. Eligieron conocerse, perdonar el pasado y construir un futuro juntas. Sofía nunca tomó el apellido Volkov legalmente. Permaneció como Sofía Morales en todos los documentos oficiales, honrando a la mujer que la había criado incluso mientras abrazaba su herencia biológica. Pero en privado con Natalia, a veces permitía que su hermana la llamara Katia. Era un apodo solo para ellas 2, un puente entre quien había sido y quien se había convertido. La fortuna de Natalia, cuando finalmente fue dividida en su testamento actualizado, se dividiría equitativamente entre las 2 hermanas, pero Sofía había dejado claro que no tenía interés en el imperio comercial. En cambio, usaría su parte para establecer fundaciones educativas, programas que ayudarían a otros niños perdidos a encontrar su camino de vuelta a casa, a encontrar su identidad.
Y Carmen, en sus últimos años, finalmente encontró paz. Sabía que lo que había hecho 25 años atrás fue moralmente complicado, legalmente cuestionable. Pero cuando veía a Sofía, esta mujer fuerte, educada, compasiva, sabía que había valido la pena. Había salvado a una niña de convertirse en una pieza de ajedrez y la había ayudado a convertirse en una persona completa. En las noches tranquilas, cuando las tres mujeres se sentaban juntas en el apartamento ahora renovado y mejorado en Carabanchel, a veces hablaban sobre el pasado, pero más a menudo hablaban sobre el futuro, sobre los planes de Sofía para su organización benéfica, sobre los viajes que Natalia quería hacer ahora que finalmente tenía a alguien con quien viajar, sobre los nietos que Carmen esperaba ver algún día. Y a veces, solo a veces, Sofía permitía que memorias más profundas surgieran. Memorias de una cocina cálida en Moscú, de nieve cayendo afuera, de una hermana mayor que robaba chocolate para ella. Memorias que ya no eran dolorosas, sino preciosas. Recordatorios de que aunque el camino había sido tortuoso y complicado, finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa. Porque el hogar, descubrió Sofía, no era un lugar. Era las personas que elegías amar y que te elegían de vuelta. Era Carmen, quien la había criado con amor a pesar de las circunstancias imposibles. Era Natalia, quien nunca había dejado de buscar. Y era ella misma, Sofía Morales y Ekaterina Volkov, dos identidades fusionadas en una sola persona completa. Las lágrimas que había derramado ese primer día en el restaurante, lágrimas de shock y confusión, habían sido transformadas. Ahora, cuando lloraba, eran lágrimas de gratitud, lágrimas de justicia. Porque después de 25 años de separación, después de tanto dolor y búsqueda, dos hermanas finalmente habían encontrado el camino de vuelta a la otra. Y eso al final era todo lo que importaba.